en si esas sesiones son válidas o no, bueno, todo lo que hemos escuchado en los últimos días, pero lo cierto es que la Cámara de Diputados aprobó una ley de asistencia al sector turístico. Nosotros aquí en San Rafael sabemos sobradamente la importancia de esta actividad para el movimiento económico de cada una de las regiones y queremos saber qué ocurre con esa ley, si en definitiva se va a poner en marcha, si va a tener algún reclamo por parte de la oposición y es una voz más que autorizada para hablar de este tema Aldo Elías, que es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo y que está en contacto con nosotros. Aldo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, la primera consulta en realidad es si la norma ya fue publicada en el boletín oficial. Entiendo que no. Ajá, perfecto. Estábamos a la espera de eso, que es un paso, fundamental. Lo cierto es que es una ley que, aprobada como está, si es que esto en definitiva termina siendo publicado y llevándose a la práctica, es, de acuerdo a lo que he leído respecto de sus declaraciones, muy importante para el sector, casi trascendente. Sí, yo le diría que vamos a dividirlo en dos cuestiones. Es una ley muy importante en tanto y en cuanto se pueda volver a trabajar. Uh-huh. Sin trabajo, sin posibilidad de trabajar, con fronteras interiores cerradas, la ley no tiene ningún impacto positivo que justifique una situación en la cual uno puede decir, ya con esto me quedo tranquilo. Uh-huh. Lo más mínimo. Acá la condición indispensable es volver a la actividad cuanto antes, porque lamentablemente el horizonte es complicado. Está complicada la situación sanitaria y al mismo tiempo, si tenemos que pensar que no se va a trabajar hasta que llegue la vacuna, la ley es absolutamente ineficiente. Claro, sería como, digamos, para ponerle un título, una ley para el día después. Es una ley para el día después que contempla algunos aspectos positivos, como es la confirmación de las ATP al 50%, para hasta el mes de diciembre, pero uh-huh. Si tenemos que pensar en esperar a la vacuna, las ATP deberían ser del 100%. Claro. Uh-huh, uh-huh. Porque realmente después de 6 meses sin facturar, pagando la parte que nos corresponde pagar de los salarios, más los gastos fijos, la situación se torna como imposible de sostener y de llevar adelante. Claro. Aquí en Mendoza estamos en un momento particular de la pandemia y de hecho se piensa y se hace mucha referencia a la posibilidad de volver a la fase 1, una circunstancia que en otros lugares del país no es tan así, digamos a nivel general nacional podríamos decir que estamos como en una meseta ahí de casos, pero no pareciera que estemos muy cerca de abrirse las fronteras y demás. ¿Es la misma sensación que tienen ustedes? Sí, respecto de eso hay una situación no definida, no claramente definida, pero que día a día va demostrando su orientación. Uh-huh. Es decir, está el país cerrado, cualquier intendente impide el paso por su pueblo, por su jurisdicción. La realidad es que estamos en una situación bastante particular, siendo que la Argentina es un país que tiene su perímetro, que después cada jurisdicción decida quién pasa y quién no, y cómo pasa, suena como mínimo extraño. No es lo que ocurre alrededor del mundo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros planteamos la necesidad de salir, de volver a trabajar y demás, también lo hacemos mirando y entendiendo lo que está pasando en el resto del mundo. Es como el tema de los vuelos. Claro. El 80-25% o el 90% del mundo vuela. Argentina no. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hay algo que nos está haciendo ruido y además nos está generando una situación muy difícil de sostener, como le digo, esto de tener que, por espacio ya de 6 meses, sostener los gastos fijos sin poder tener un solo ingreso, es inviable. Bien, y en este mismo sentido, digo, y hablando, pues nosotros estamos conversando de la ley como si la ley fuera a salir o si estuviera ya aprobada, digo, esta circunstancia que se ha planteado por parte de la oposición de, inclusive llevar a la justicia la posibilidad de que estas sesiones sean declaradas inválidas, ¿cómo la observan ustedes? Entendible. Absolutamente entendible. Nosotros, desgraciadamente, estamos en el medio de un conflicto político, 100% político,
que no tienen nada que ver con la actividad, que la está golpeando innecesariamente, y la justicia, y Juntos por el Cambio lleva a la judicialización de esto, es la que deberá definir. La realidad no está definiendo si la ley sí o si la ley no, sino que en realidad está definiendo si la sesión sí o la sesión no. Así que es un tema que para nosotros es imposible de diagnosticar en términos legales. Esta es una decisión que tomará la justicia, y para la actividad lamentamos muchísimo estar en medio de esta situación, pero no... Sí, no corresponde a ustedes definirla, en definitiva. Le consulto, Aldo, por esto que se ha planteado también como posibilidad, digamos, dentro del empresariado de vender paquetes a futuro, a cuando se abra nuevamente la posibilidad de recorrer el país y demás. ¿Ha tenido una buena acogida por parte del público? Sí, eso está descartado. El público lo que quiere es viajar. El público quiere hacer turismo, y eso ha quedado fuertemente demostrado en el hot sale de hace 2 o 3 semanas, en donde se vendieron 138.000 boletos de avión, de los cuales el 80% eran para cabotaje. O sea, el turista o el ciudadano lo que necesita es justamente tomarse vacaciones, ventilarse, poder disfrutar de entornos sumamente agradables, y por supuesto respetando o haciendo respetar las normativas que el Ministerio de Salud plantean. Fuera de eso, realmente yo no veo otra limitación que sea atendible. O, porque también lo entiendo, aunque no lo comparta, o nos quedamos todos guardados en nuestras casas, el gobierno se hace cargo de los gastos y esperamos a que llegue la vacuna. Son caminos, son elecciones que hay que hacer. Aldo, en la situación que me parece caracteriza mucho nuestra zona, y también lugares como, por ejemplo, la costa atlántica, donde hay muchos propietarios de casa para alquilar, de cabañas en nuestro caso, en distintos complejos y demás, y por ahí no pasa por una empresa que tiene personal, sino que es una especie de emprendimiento familiar. Escuchaba hace unos días que se está trabajando también en un protocolo específico para lo que va a ser en la costa atlántica. Digamos, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué se sabe? ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que tienen su emprendimiento, pero que no tienen personas trabajando, no tienen empleados? Yo creo que eso va a formar parte de este nuevo ordenamiento de vida, porque acá hablamos del ordenamiento del turismo, pero en realidad tenemos que pensar en un nuevo ordenamiento de vida hasta que llegue la vacuna, en donde los lineamientos de convivencia se tienen que ajustar a la realidad que estamos viviendo. Nadie está desconociendo la gravedad de la situación que provoca el COVID-19. Lo que sí creemos es que, con respeto por la normativa del Ministerio de Salud y respeto por los protocolos que se van implementando para cada actividad, todo se puede llevar adelante. Este tipo de protocolos no le corresponden a la actividad turística propiamente dicha, quizás tenga que ver con determinados lineamientos o protocolos que deba sacar la ciudad o la jurisdicción o el destino del que estemos hablando. Es decir, en el caso de la costa atlántica, si Mar del Plata tiene una gran cantidad de departamentos que normalmente se alquilan, bueno, deberá la ciudad proveer algún tipo de protocolos, como la ciudad de Buenos Aires provee los protocolos para la actividad gastronómica. Entonces, ese tipo de protocolos yo entiendo que van a ser contemplados en cada uno de los destinos, porque realmente es la clave para que se pueda retomar la actividad. Sin protocolos no hay nada para hacer tampoco. Muy bien. Aldo, le agradecemos mucho la charla, volveremos a contactarnos. Cómo no, buen día. Que tenga un buen día, que ande muy bien, hasta luego. Ahí estaba Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y esta